Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a nuestro amable auditorio. En esta ocasión tenemos el honor y el agrado de participar en el Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. Y vamos a presentar nosotros aquí un modelo de inercia rotacional simplificado para la simulación y el análisis de las características de un aerogenerador de eje vertical tipo VAP. Bueno, prácticamente es un aerogenerador no convencional debido a que presenta un pitch variable y bueno, tengo el honor como apoyo de nuestro principal coordinador del proyecto. Yo soy el doctor Oliver Marcel Huerta Chávez. Apoyo al maestro Franco Martínez David y a los colaboradores García Barrera Jesús, Díaz Salgado Jorge, para hacer presentaciones de nuestros avances que tanto nos complace presentar. Bueno, sin más preámbulo, vayamos a la parte de nuestro artículo. En esta ocasión lo que presentamos es un trabajo que acopla una técnica numérica llamada método de múltiples tubos de corriente estacionario, el cual nos permite a nosotros calcular de manera estacionaria, como lo dice el sistema, lo que serían las fuerzas aerodinámicas que se presentan en nuestra pala cuando realiza una vuelta completa o alrededor de pues del radio de curvatura de nuestro aerogenerador. Y como podemos nosotros observar en nuestros dibujos, bueno, pues vamos a ver que nosotros tenemos una pala que tiene una dirección del viento y que durante su proceso de giro en cada una de las estaciones va a presentar su velocidad periférica, pero como la incidencia del viento va a ir cambiando, en este caso, su velocidad inducida también se va a ver afectada durante el recorrido de una vuelta que dé en los 4 cuadrantes de nuestra pala. Y esto, al estar girando, va a provocar que la velocidad relativa o la velocidad con la que incide el flujo sobre la pala, pues vaya cambiando. ¿Qué va a pasar cuando esté cambiando esta velocidad? Pues lo que va a estar provocando es que el número de Reynolds esté también cambiando, ya que el número de Reynolds va a estar directamente relacionado con la velocidad relativa, la cuerda de nuestra pala, dividido entre la viscosidad cinemática. Si esto cambia, nuestras curvas aerodinámicas para este perfil que nosotros estamos utilizando, pues van a estar brincando entre un número de Reynolds y otro, y obviamente las prestaciones de la pala van a ser diferentes en cada una de las secciones en las que esté girando, generando como si fuese de manera imaginaria una serie de tubos en donde estos tubos van a tener una igualdad de velocidad en esta pequeña sección y también en esta pequeña sección de salida. Eh, Esto a su vez va a estar mapeado en todo el contorno, múltiples tubos de corriente que van a presentar diferentes valores de velocidad y que van a generar velocidades relativas en el tubo para esta sección y para esta sección van a ser las mismas. Sin embargo, para secciones más abajo, debido a la posición de la pala, nuestros valores de velocidad relativa van a ir cambiando y eso va a obligar a que nuestras velocidades inducidas también se vean alteradas debido a que nuestro ángulo de ataque también se va a ver modificado en cada una de esas posiciones. Entonces, este trabajo lo que busca a través de el cálculo estacionario de estos valores es ajustar lo más que se pueda a datos reales para poder tener, aunque sea por posiciones, nuestros perfiles, bueno, perdón, en este caso nuestros coeficientes aerodinámicos
tanto de arrastre como de levantamiento, que nos permitan a través de la siguiente expresión y el ángulo de ataque poder calcular los coeficientes normales y los coeficientes tangenciales que generen el torque suficiente para que nuestro aerogenerador tenga una dinámica rotacional. Esta dinámica rotacional va a ser exclusivamente de las fuerzas de superficie. ¿Qué quiere decir? Que sobre el contorno de nuestras curvaturas, por la pura forma de la curvatura y la posición angular de nuestra pala, todas estas fuerzas normales y tangenciales se van a generar en el contorno de la superficie. Sin embargo, este modelo pues no abarca la parte inercial, la parte de la masa, porque no se pregunta en este modelo si la pala es de aluminio, de materiales compuestos, de aceros, de madera, etcétera. Entonces, al no considerar los elementos de los que está construido nuestro dispositivo, tanto las barras como en este caso nuestra estructura que lo soporta, como las palas, pues entonces eso va a obligar a que la masa para cada posición pues adquiera ciertos valores de inercia rotacional dependiendo del material que está constituido. Entonces eso obliga a que si nosotros queremos saber cuánto nos cuesta o cuánto tiempo requerimos para poder romper la inercia y poner en movimiento nuestro aerogenerador, tenemos que darle cavidad a lo que serían el otro tipo de fuerzas que existen en la naturaleza, que serían las fuerzas las fuerzas conservativas. En este caso, pues van a estar directamente asociadas a lo que sería nuestro peso, ¿no? Nuestra masa multiplicada por la fuerza de gravedad nos daría el peso, una fuerza que estaría apuntando hacia el centro de la Tierra y que también estaría oponiéndose al movimiento o al giro, lo que obligaría a que nuestros tiempos de respuesta, uno, para poner en marcha, fueran diferentes y para poner en este caso un paro repentino, también tardaría en que nuestro aerogenerador, su tiempo de parado fuese o más prolongado o más corto según estas fuerzas de cuerpo. Las fuerzas aerodinámicas no se van a ver alteradas, se van a presentar para cada posición si nosotros mantenemos esa velocidad angular. Entonces, bueno, básicamente con este modelo de disco actuador, nosotros vamos definiendo nuestra velocidad inducida, obviamente con esa velocidad inducida, el seno de la posición y nuestra velocidad periférica, nosotros podemos calcular con la función tangente a la -1, vamos a poder calcular este ángulo de ataque y con esos valores de velocidad y de ángulo de ataque, nosotros podemos entrar a nuestras gráficas para extraer el CD y el y el CL, que son propios de un perfil aerodinámico. Cabe mencionar que nosotros hablamos primero del CD, porque este tipo de aerogeneradores, a diferencia de los aerogeneradores de eje horizontal, que son la mayoría de las turbinas eólicas que tenemos en los campos en México, ellos pueden funcionar a velocidades tangenciales, o en este caso a fuerzas tangenciales, y a una cuestión más de las fuerzas de levantamiento o los coeficientes CL que se presentan, pero los aerogeneradores de eje vertical, como podemos observar, tienen un brazo de palanca y en realidad la fuerza de arrastre es la que genera nuestro torque. ¿Qué quiere decir? Que mientras más arrastre tenga este perfil, más fuerza de torque, o bueno, más bien en este caso, más momento va a producir para poder generar esa inercia rotacional. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular nuestro CN, nuestro CT y darle prioridad a la CD, que fue el criterio para nosotros seleccionar un tipo de perfil por encima de sus cualidades aerodinámicas para producir el levantamiento. Bueno, seguimos en este rollo. Lo que vamos a encontrar de este lado, pues va a ser nuestro modelo de múltiples tubos de corriente. Este modelo lo programamos en MATLAB a través de, pues de algunas entradas en Simulink, en donde para poder arrancar el modelo vamos a tener las variables de entrada que va a ser la velocidad del viento. Eso prácticamente lo podemos calcular en la zona donde vamos a instalar nuestro aerogenerador. Tenemos nuestra velocidad de viento, fijamos las RPMs a las que va a estar operando nuestro generador y el radio de nuestra pala. Estos valores nos permiten de alguna manera ir generando o calculando entre la velocidad angular y el radio nuestra velocidad periférica.
Con la velocidad periférica y la velocidad del viento, yo puedo sacar la velocidad inducida y también la velocidad relativa. Esta velocidad relativa me va a permitir de alguna manera, esta W, calcular el número de Reynolds para poder entrar en la gráfica, y con el ángulo de ataque, que es función, como lo vimos anteriormente, de nuestras velocidades angulares y velocidades inducidas, nos va a permitir entrar en la gráfica y extraer esos coeficientes aerodinámicos. Por lo tal motivo, en esta caja lo que vamos a hacer es calcular esta velocidad relativa, vamos a calcular el Reynolds y vamos a calcular el alfa. Una vez que se tienen estos datos, nosotros entramos a pues en eso podemos decir que es una caja negra en donde nosotros tenemos esta información experimental, que quiere decir que agarramos nosotros nuestros perfiles, los montamos en un túnel de viento, esto lo hicimos en la Universidad de Kharkov en Ucrania, y lo que hicimos fue rotarlo los 360 grados para poder extraer para cada ángulo de ataque nuestro coeficiente de arrastre y nuestro coeficiente de levantamiento para un caso de un perfil de longitud infinita. Los perfiles que logramos extraer sus datos experimentales fueron para los NACA 0012 con Reynolds que van desde los 5,000 hasta los 34,000. No valores no mayores porque el túnel Reynolds, pues el túnel de viento no nos permitía incrementar tanto nuestros valores de Reynolds, a menos que pudiéramos utilizar algún tipo de estrategia con esferas para inducir un Reynolds mayor, ¿no? Sin embargo, eran valores interesantes y que se ajustan al tipo de aerogenerador que estamos nosotros desarrollando en la FES Aragón, y también nos permitió mapear esas curvas de arrastre y de levantamiento para un NACA 0010 y para un NACA 4415, que fueron las bases de nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros modelos experimentales con los cuales dentro de los mapeados de nuestras curvas de CD, pensando en el comportamiento de un aerogenerador de eje vertical, nuestras curvas de CD se mantenían sumamente estables para un perfil NACA 0012. ¿Qué quiere decir? Que para el NACA 0010 y para el NACA 4415 nuestras curvas para valores de Reynolds cada vez mayores se distorsionaban completamente y entonces no guardaban ¿cómo se llama? Un comportamiento amplificado, sino más bien un comportamiento distorsionado que estaba induciendo problemas de vibraciones en el torque debido a estas fluctuaciones que se generan por altos números de Reynolds. Entonces, nosotros observamos o entendimos por qué muchas de las aeronaves de entrenamiento, como lo que son, en este caso, los Cessnas, utilizan los NACA 0012. ¿Por qué? Porque dan prestaciones de levantamiento y comportamientos de la curva muy estables a bajos números de Reynolds y a altos números de Reynolds. Que eso, para nuestro aerogenerador con múltiples tubos de corriente, donde nuestra velocidad relativa va a ser cambiante, tengo que estar saltando de un número de Reynolds a otro, en donde en ocasiones tengo un mayor CD, en ocasiones debido a la velocidad relativa que es más pequeña, tengo un menor CD, y entonces tengo o más torque o menos torque en varias de las secciones de nuestra revolución, ¿no? O sea, prácticamente en algunas zonas voy a tener aquí nuestros máximos valores de CD en función de la velocidad relativa, y en algunas posiciones voy a tener valores muy, muy pequeños por acá, cercanos a los 270, debido a que el viento le está llegando por la parte trasera a nuestro perfil. Bueno, una vez que nosotros mapeamos, encontramos también algunos detalles interesantes para bajos números de Reynolds, porque hay números de Reynolds, en este caso en los múltiples tubos de corriente, que son inferiores para algunos casos son inferiores a los 5,000. Entonces el programa empieza a tener ciertos errores cuando encuentra múltiples tubos de corriente donde los valores de velocidad son muy pequeños, tiende a inestabilizarse o a diverger la solución. Normalmente en este caso tenemos que utilizar condiciones de operación superiores a los 5,000 Reynolds para poder trabajar nuestro aerogenerador.
Dicho lo anterior, estos datos experimentales nos permiten darle seriedad a la investigación porque el modelo de inercia, bueno, perdón, el modelo de múltiples tubos de corriente, a diferencia de los códigos de CFD y a diferencia de otros modelos comerciales, tiene la ventaja de que utiliza datos experimentales para poder calcular y para poder estimar el torque generado en nuestras palas, lo cual lo hace un modelo interesante para este tipo de aerogeneradores, un modelo de cálculo que mientras más vamos afinando el CD y el CL, mejores resultados en nuestros dispositivos tenemos o se acercan demasiado a las características que buscamos en nuestros dispositivos reales. Entonces, nos permite escalar estos valores para dispositivos cada vez más grandes y no tener ese problema de que, bueno, pues que estos valores pudieran ser alterados. Nosotros hicimos la recomendación de trabajar con un AK0012 precisamente para poder hacer escalados que nos permitan alcanzar reinos mayores y palas mayores que produzcan mayor energía. Finalmente, una vez que entramos con este Reynolds a nuestra gráfica, con esta velocidad relativa y este ángulo de ataque, pues nosotros salimos de nuestros datos experimentales. Cabe recalcar que en algunas curvaturas el número de Reynolds está entre dos curvas, pues hay que interpolarlo y pues esa interpolación nos permite estimar el CL y el CD con los que va a salir en el cálculo para poder entrar a este módulo donde vamos a obtener nuestros coeficientes tangenciales y normales que van a ser los responsables para poder estimar el torque de salida de nuestro aerogenerador. Obviamente para este torque generado vamos a meter parámetros de diseño como sería el radio de la curvatura de nuestra, perdón, el radio de la turbina, la longitud de la pala, también es importante porque esto lo tenemos a nivel bidimensional, o sea, es un perfil, habrá que multiplicarlo por la longitud de la pala y vamos a inferir ciertos errores en las esquinas. Vamos a meter la cuerda de la pala y la densidad del aire, porque bueno, prácticamente va a bueno, pues esta densidad del aire pues va a ser la que multiplicada por el coeficiente de torque y por la velocidad al cuadrado dividido entre 2, que será la presión dinámica, pues nos va a arrojar el valor total, ¿no? O sea, aquí nada más estamos obteniendo el coeficiente de torque. Bueno, una vez dicho lo anterior, esto nos está permitiendo a nosotros calcular en el estado estacionario, o sea, quiere decir que para cada punto tenemos un valor estacionario de torque en todos los 360 grados. Una vez que tenemos la parte estacionaria y que esta es directamente relacionada a las fuerzas de superficie que se generan en nuestro perfil, que son normales y tangenciales, falta integrar lo que habíamos hablado en un principio, nuestras fuerzas de cuerpo. Y estas fuerzas de cuerpo van a ser integradas a través, sí, de un modelo de inercia rotacional que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero déjenme, les presento de este lado, pues las respuestas que obtuvimos con este modelo estacionario de múltiples tubos de corriente. De este lado vamos a poder ver dos curvas de comportamiento a 5 metros por segundo. Entramos nosotros con una velocidad de 5 metros por segundo y vamos a ver por aquí cómo se comporta el torque máximo donde lo vamos a encontrar, va a estar por ahí de los 0 grados un poquito adelante y hasta los 20 y luego vamos a encontrar que hay un descenso significativo de ese torque y después el torque mínimo va a estar por aquí y por los 270 grados por allá, ¿vale? En el caso del ángulo de ataque que va a tener nuestro perfil para poder estimar en la curva, bueno, en este caso en la gráfica, para poder estimar los CL y los CDs, pues vamos a observar que para cada posición teta, estos son los 360 grados que representan la vuelta completa o una revolución, vamos a tener ángulos de ataque que van desde 1 grado hasta por ahí de los 10 grados y después descienden y vamos a tener algunos ángulos negativos que van hasta los -3 grados y se mantienen en esta zona, sobre todo cuando estamos en los 180 grados en donde el torque o el perfil está recibiendo el viento
de cola, ¿no? Y bueno, en esta otra curva tiene un comportamiento muy similar, a diferencia del anterior, solo que en este caso nosotros estamos estimando para 10 metros por segundo. Lo que vamos a ver es que, pues que sí, nuestro torque empieza a crecer, va a crecer hasta los 300 y fracción, y tiene el mismo comportamiento que a 50, excepto por este pequeño piquito que va a tener que ver con el bajo número de Reynolds que se presenta a 5 metros por segundo. Hay un efecto considerable, sin embargo, esta curva ya se parece o ya es más estable para 10 metros por segundo, que sería como una calidad de viento regular en el país en donde podemos operar, ¿no? Para 15 grados, pues va a crecer nuestro torque con respecto a la posición bueno, si superponemos nuestras curvaturas, y vamos a ver que este comportamiento empieza a ser como mucho más estacionado, mucho mejor que a 5 metros por segundo, y lo que nos garantiza, pues obviamente, es mucho mayor estabilidad en nuestras fuerzas de superficie durante los 360 grados. Del otro lado, bueno, pues seguimos marcando que para cada posición, en este caso para los 5 metros, 10 metros y 15 metros por segundo, en el caso de los ángulos de ataque, pues siguen estando entre los 10 y los 3 grados, ¿no? O menos 2 grados de posición. Una vez que nosotros ya tenemos y adquirimos todos los datos en estado estacionario, pues entonces ahora sí hay que meter las fuerzas de cuerpo. Y para eso, en este trabajo se propone por primera vez, porque es algo que nosotros no hemos visto en la mayoría de los artículos que se dedican a hacer estudios aerodinámicos o dinámicos. Generalmente ellos o haces puramente la parte dinámica o haces puramente la parte aerodinámica y analizas el comportamiento por separado. Lo que estamos buscando nosotros es acoplar estas fuerzas de cuerpo que tienen que ver con la masa o con estos modelos de inercia rotacional, e integrarle a estos modelos de inercia rotacional la parte de los coeficientes aerodinámicos, o sea, las fuerzas reales que se están generando en cada una de las posiciones. Y para eso nosotros estamos proponiendo un modelo dinámico de segundo orden de tipo inercial con fricción viscosa, que está generado a través de la presente ecuación, donde el torque es excitado y se calcula con ayuda de una función en Simulink, y que está programada en MATLAB, ¿no? Entonces, este modelo dinámico lo vamos a utilizar para las zonas de alta velocidad, ¿sí? Donde tenemos nosotros el mayor torque, y las zonas de baja velocidad cuando el perfil está siendo inducido por la parte trasera, bueno, el viento está golpeando por la parte trasera, y obviamente pues nuestros momentos se ven atenuados, ¿no? El algoritmo requiere pues entradas tanto de posición como de velocidades angulares generadas por bloques integradores y de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, estas gráficas nos muestran esa respuesta para pruebas estáticas de lazo cerrado, en donde podemos observar pues esta posición angular con respecto al torque, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ángulo de ataque constante, que quiere decir un pitch variable cero, o sea, no estamos variando las palas para que el aerogenerador tenga mejores prestaciones. Y en el caso, cuando nosotros modificamos el ángulo de ataque, nosotros podemos observar que hay un comportamiento bastante diferente a si nuestro comportamiento fuera, ¿cómo se llama? Para un ángulo de ataque constante, ¿no? Entonces, esta es una curva con un ángulo de ataque sin modificación. Este es el comportamiento. Aquí está el ángulo, se mantiene a 10 grados, y tenemos aquí nuestra respuesta, ¿no? Sin modificación. Y luego en este lado tenemos, en este caso, una modificación de nuestro ángulo de ataque. Bueno, más bien es una curva. Vamos a tener una modificación de nuestro ángulo de ataque, y lo vamos a comparar con nuestra curva con ángulo de ataque constante. De esta manera, nosotros vamos a ver, en este caso, dos consideraciones de respuestas transitorias para dos casos en donde tenemos una velocidad de entrada tipo escalón, en donde vamos a
tener un valor de entrada de 0.01 para valores menores a un tiempo t de 10. Y para el caso de valores iguales o mayores a 10, bueno, vamos a tener un valor de 10 en nuestra condición de entrada para nuestra respuesta transitoria, y para valores de tiempo superiores a los 250 vamos a tener un valor de menos 10. De esta manera, la segunda entrada va a ser una velocidad 2 que se va a calcular en función de la amplitud. Esta amplitud va a ser igual a 5. Vamos a tener nuestra velocidad angular, que va a ser igual a 0.063, y nuestro ángulo de fase en radianes para la obtención de la respuesta dinámica. Cabe mencionar que nuestro aerogenerador vamos a posicionar las palas a 180 grados. ¿Para qué? Pues para que reciban directamente el viento que incida sobre la pala y yo la pueda manipular en una condición de arranque adecuado. Bueno, posteriormente vamos a ver las respuestas de la entrada 1 con las curvas que se muestran bajo la curva, en este caso con las figuras 1, 2 y 3, y vamos a poder ver que hay un torque variante con área bajo la curva positiva y una respuesta transitoria de subida con un tiempo de asentamiento de aproximadamente 35 segundos, ¿no? La respuesta estacionaria, en este caso, se vuelve periódica, y un transitorio de bajada de aproximadamente 200 segundos. Eso es bastante interesante. Perdón. Y como se puede observar, existe una diferencia de casi 6 veces en el transitorio de bajada con respecto al de subida. Y se puede explicar por qué existe una singularidad cuando la velocidad de entrada se hace nula, ya que el TSR se vuelve infinito, ¿no? Bueno, para minimizar estos efectos de entrada, pues buscamos no hacer cero, sino utilizar un valor de velocidad mínimo de 0.01 metros por segundo. Sin embargo, aún con este valor pequeño, es notoria la diferencia entre el tiempo de asentamiento de subida y de bajada, ¿no? Los datos de análisis pues tienen un comportamiento sinusoidal y podemos ver que el estado estacionario se alcanza en los 35 segundos. Posteriormente, pues ahí están las comparaciones, en este caso, de el torque en un ciclo en estado estacionario para los modelos tanto estático y dinámico. Prácticamente, en este caso, para la prueba estática con en este caso podemos hablar del método de múltiples tubos de corriente. Podemos ver una comparación de cómo se van dando los valores en las estaciones. Tienen un comportamiento cualitativamente similar, pero con variaciones en las posiciones angulares significativamente. Y obviamente pues son factores de error, debido a que este es un modelo estacionario y en cada punto pues, no tenemos nosotros los efectos del giro considerados como parte de la inercia rotacional. Sin embargo, si una vez que extraemos los datos y podemos comparar entre el modelo estático de múltiples tubos de corriente y el modelo estático acoplado al modelo de inercia rotacional, podemos ver que el torque promedio de salida para nuestro auditorio, pues tiene un 20% mayor que el torque promedio si lo hubiéramos estimado con un modelo estático. También el torque máximo tiene por ahí un 20%, poquito más del 20% de crecimiento con respecto al modelo estático. Y en el torque mínimo, pues bueno, como son valores muy pequeños, pues la diferencia no es tan significativa, no va más allá del 5%, pero esto nos permite al mismo tiempo concluir que la mayoría de las personas que se dedican a hacer el cálculo de aerogeneradores de eje vertical con modelos estáticos de múltiples tubos de corriente, pues tienen un estimado por debajo de, por debajo es un decir, me refiero un 20%, un 18%, un 15%, por debajo de lo que se puede medir para un modelo dinámico acoplado al modelo estático. O sea, esto lo que estamos proponiendo nosotros es una fusión del modelo numérico de múltiples tubos de corriente con un modelo de inercia rotacional para nosotros poder pronosticar
el torque efectivo que se va a presentar, esos incrementos debido a que el aerogenerador, una vez que rompe la inercia rotacional, tiene esa misma inercia para mantenerse en giro y le permite, como si fuera cualquier elemento rotativo, crear una rigidez espacial que lo mantiene en movimiento y que con este viento que lo excita y que produce los torques, podemos mantener un valor de torque promedio superior y estimar este 20% para poder ajustar nuestros diseños y no quemar a nuestro generador. Al mismo tiempo, este modelo de inercia rotacional nos permite meter una diversidad de materiales con el que vamos a construir nuestro aerogenerador y con eso estimar de alguna manera con valores más precisos cómo influye nuestro torque, cómo influye nuestra inercia rotacional, cómo influye en los tiempos de arranque, de puesta en marcha, alcanzar la potencia nominal o la curva nominal de operación y también con esa misma masa, ver cuánto tiempo tarda en parar el aerogenerador una vez que ya no está siendo, ¿cómo se llama?, excitado por la corriente de viento, ¿no? Entonces, bueno, otras de las cosas que podemos concluir es que este torque generado es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento. Y bueno, que existen ángulos máximos, mínimos, como lo vemos en las curvas, que es un aerogenerador de eje vertical, pues que, bueno, que en ciertos intervalos se presenta una anulación de los torques generados. Eso es muy interesante porque hay ocasiones en que nuestro aerogenerador ya no hay una calidad de viento, se detiene, mantiene los ejes en una posición y lo que va a provocar es que si el viento incide con un valor en un cierto ángulo, pues no va a rotar. ¿Por qué? Porque los torques son los mismos para la pala positiva y la pala negativa, solo que en sentidos contrarios, entonces se anula y se queda estático. Entonces esa posición, si aumenta el viento, de todas maneras no se mueve. Le cuesta trabajo romper la inercia rotacional porque está en una igualdad de fuerzas aerodinámicas y como ambas palas pesan lo mismo, pues no hay un desequilibrio que rompa y que tienda a girar. ¿Qué es lo que sucede? Pues para eso implementamos el pitch variable. ¿Para qué? Pues para que esa pala que manda, pueda girar un poco para mover un poco su masa y obviamente mejore la salida del viento, haciéndolo más dinámico en la superficie y produzca más fuerzas de superficie al mismo tiempo que descentra su masa y que rompa el equilibrio de fuerzas y se ponga en marcha. Esa es la parte que nosotros estamos proponiendo para poder ver la respuesta transitoria y que obviamente esta respuesta pues está directamente relacionada con los parámetros físicos del aerogenerador. Es importante que para observar estas señales periódicas, nosotros estemos bien atentos de las condiciones de entrada y de las frecuencias de oscilación. Bueno, obviamente, aspectos a mejorar en este trabajo, pues es la inclusión de modelos de múltiples tubos de corriente. Son adecuados, pero están siendo utilizados para el perfil central como si la pala fuese una pala de longitud infinita y no toma en cuenta los aspectos en las esquinas de la pala una vez que se trunca esa longitud y que se vuelve una longitud finita. Al mismo tiempo, tampoco considera los efectos elásticos que puedan generarse en las curvaturas debido a que las fuerzas que se generan en nuestra pala, pues hay condiciones que lo que hacen es que tienden a tirar, a tensar las fibras en el extrados o en la curvatura del perfil en algunas condiciones, debido al efecto de la fuerza centrífuga. Y en este caso, pues volvemos a tocar que la inclusión del pitch variable nos puede ayudar a romper estos equilibrios, pero al mismo tiempo dar un impulso para que el aerogenerador pueda girar y operar con velocidades de viento inferiores a las que ha sido calculado, ¿no? Para tenerlo operando en bueno, ampliar el rango de operación de nuestro aerogenerador, ¿no? Y bueno, en este caso, la inclusión de un mayor número de puntos en la tabla, pues eso va a ayudarnos para poder tener
por abajo números de Reynolds inferiores y por arriba Reynolds superiores para poder ir escalando nuestros modelos, sobre todo en el caso estacionario, que puedan alimentar de manera adecuada nuestro modelo de inercia rotacional en el caso dinámico y poder observar estos efectos que se dan en los coeficientes de levantamiento de una manera más precisa. ¿Por qué? Pues porque obviamente las curvas de levantamiento en función de los números Reynolds, pues no las puedo hacer todas. Entonces tendría que aumentar las gráficas de operación para poder subir y pronosticar un aerogenerador con con una velocidad mucho mayor o una velocidad de viento mucho mayor y poder saber qué tanto trabajo puedo yo extraer o qué tanta potencia se puede generar con esa nueva estructura, ¿no? Eh, Esta es la bibliografía que se utilizó y bueno, no me queda más que agradecer, esperar sus comentarios y estar atento para mejorar o para eh, relacionarnos un poco más en estos temas tan interesantes que tienen que ver con el desarrollo de aerogeneradores de eje vertical. Nosotros esperamos que les haya gustado y cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.